Ok, bueno. Buenos días a todos otra vez. Yo ayer más o menos me presenté, soy el doctor Luis Regalado. Yo soy el coordinador de la especialidad de endodoncia de acá, de USAM, de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer. Y bueno, hice mi posgrado en endodoncia en la Universidad del Bosque, en Bogotá, Colombia. Vamos a hablar un poco de lo que es maturogénesis, un nuevo concepto o un tesoro escondido. Quise titular esta charla con este nombre porque muchas veces el término maturogénesis no está tan conocido o acuñado, por lo menos en mi experiencia por estos lados. No sé si lo manejan allá en Colombia. Hoy vamos a hablar un poco de piezas jóvenes. Ese es el marco y el contexto de esta charla. Piezas jóvenes en el que no han terminado su formación radicular. Y vamos a partir, un segundito, porque no sé por qué no me está. Hola, ¿se escucha bien? Ok, a mí es que me está corriendo lento. Ok. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco, como les decía, piezas que no han terminado de formar su raíz. Entonces, vamos a empezar pues un poquito de historia y acuñando un poquito los términos. Frank en 1966 junto con Edgar y Osborne en el 60 empiezan a hablar un poco de lo que es revascularización. Luego, más adelante, el doctor Francisco Branch y el doctor Thorpe empiezan a hablar también un poco del término revitalización. Y no es sino hasta el 2008 que en el Journal de Endodoncia aparecen las doctoras Rebecca Weisler y Claudia Benítez, ellas son mexicanas, acuñando el término de maturogénesis como un nuevo concepto. La Asociación Americana de Endodoncia ya define lo que es maturogénesis, vamos a verlo a continuación y sus diferencias con revitalización, revascularización, apexogénesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué será maturogénesis? Bueno, empecemos hablando de lo que no es y para diferenciarlo. Apexogénesis, pues es el desarrollo fisiológico y formación del ápice. La revitalización o revascularización implica no solo el desarrollo apical, sino regresar las funciones a los dientes vitales. La maturogénesis, ya la Asociación Americana de Endodoncia la reconoce como que no solo implica el desarrollo apical, sino incrementar las dimensiones de las paredes laterales y tener raíces fuertes, devolviendo funcionalidad, vascularidad e inervación en dientes no vitales. Esa es la gran diferencia con las otras, en dientes no vitales y recobrando lo que tenemos como funcionalidad, vascularidad e inervación. Ok, entonces recordemos un poco de lo que es el desarrollo radicular, lo que está pasando en esa vaina de Herwin y vamos a tener que hablar un poco de histo eh, o fisiopatología y vamos a ver este video para recordarnos un poco de lo que es anatomía y demás. Entonces, si me siguen, pues este es el desarrollo de la raíz. Pero un segundo. Voy a quitar acá. Ok. Al final del desarrollo dental, pues se ha terminado de formar la corona por el epitelio reducido del esmalte. La formación de la raíz, pues se iniciará con células epiteliales del asa cervical, localizadas en el margen cervical de la corona. Esto es lo que forma la vaina epitelial de Herwin, como están viendo en el video. Esta vaina epitelial de Herwin está formada por una capa interna
ahí la vemos, afrontando la papila dental y una capa externa afrontando lo que es el folículo dental. La porción apical de la vaina se llama diafragma apical y su rol será la dentinogénesis radicular. Y para que esto ocurra, el diafragma manda señales endógenas a las células ectomesenquimales de la papila apical. Estas señales hacen que se dé la diferenciación de las células odontoblastos y los que formarán el manto epitelial y posterior formación de la raíz. Luego de esto, la capa externa se desintegra, ahí vemos cómo desaparece, y la porción interna sintetiza y segrega proteína de esmalte y se despega de la superficie radicular. Las proteínas del esmalte inducen la formación de cemento a través de las señales inductivas, activando lo que es fibroblastos y cementoblastos para que estos actúen y den la formación, tanto de cemento como de dentina radicular. Entonces, recordando estos conceptos de anatomía, pues tenemos las condiciones generales. Estas condiciones generales, pues van a ser, primero, conocer cómo se da el desarrollo radicular y que este se da de 2 a 3 años después de la erupción. Teniendo en cuenta esto, pues sabemos que cualquier niño, pieza primaria o pieza permanente, su completa formación de la raíz será dada a los 2 o a los 3 años después de la erupción. Entonces tenemos que recordar conceptos como edad. Entonces, vamos a hablar un poco de edad cronológica y de edad dental. La edad, la Real Academia Española, en su versión del de 1992, la define como el tiempo que una persona ha vivido a partir del momento en que nació. Sin embargo, esta definición hace referencia tan solo a uno de los diversos conceptos de edad, porque la edad cronológica es también llamada edad real y se puede definir como la edad medida por el calendario sin tener en cuenta el periodo intrauterino. Y la edad dental está basada en la existencia de estadios del desarrollo de la dentición y los fenómenos que suceden después de la madurez. Puede determinarse por los cambios que ocurren a través de toda la vida, atendiendo a 2 criterios. El primero es el criterio basado en la emergencia gingival, o sea, que tanto emerge el diente dentro de la encía. Y el segundo criterio está basado en el grado de formación de los dientes. Llámese el grado de formación coronaria y el grado de formación radicular. En este caso, el que más nos interesa es el grado de formación radicular. Entonces, tenemos una problemática. Presentamos, yo creo que es muy parecido en Colombia que acá, que piezas jóvenes, en niños de 6, 7, 8 años, incluso más, no han terminado de formarse su raíz y ya presentan problemas por caries extensas. ¿Cuáles son las causas de esta falta de desarrollo? Bueno, caries en su gran mayoría, trauma, y el 30% de los niños sufren esta situación. En Latinoamérica, la literatura nos dice que los datos van desde el 25 a un 55%. Es un dato alto. Desgraciadamente no tenemos estadísticas por país, pero extrapolando datos más que todo de México, de Brasil, algunos de Chile, nos dan estos datos. Algunos alarmantes, como el 55%. Quiere decir que de cada 10 niños, por lo menos 5 presentarán un problema de falta de desarrollo radicular debido a caries o trauma. Entonces, tenemos que idear, si tenemos una problemática de esta magnitud en nuestros pacientes y pacientes jóvenes y pacientes que llegan a nuestro consultorio o son referidos por el odontopediatra,
porque muchas veces el odontopediatra pues trata este tipo de situaciones, pero no está tan familiarizado como el endodoncista en términos de materiales, de células madre y demás. Entonces, por lo menos acá en El Salvador, pues el odontopediatra no maneja este tipo de casos y hay una frontera y una barrera en el que si presenta este tipo de problemas, si es un diente permanente, pues es referido al endodoncista. Debo aclarar que este tema es un tema eh, casi que netamente clínico, ¿verdad? Voy a dar un poco de lo que es los conceptos de hematogénesis, pero también el proceso que llevamos a cabo. No sé si me escuchan, me está apareciendo un mensaje de que la conexión es inestable. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok, me confirman que sí. Bueno, entonces, tenemos que plantearnos ciertos objetivos. En pro de llegar a una solución, como decía la diapositiva anterior, tenemos que idear un plan, una estrategia y encaminar nuestros esfuerzos a lograr esta solución. Entonces se da el planteamiento de nuestros objetivos. ¿Cuáles serán nuestros objetivos y el tiempo para lograrlo? Bueno, los objetivos son mantener viable la vaina epitelial radicular de Hertel. Como ya lo vimos en el video para refrescar un poco la memoria, esta vaina es importantísima para que se dé el desarrollo radicular y tenemos que crear las condiciones para que esto se mantenga viable. Luego, mantener la vitalidad de la pulpa, vitalidad entre comillas, porque muchas veces se han perdido también odontoblastos y la literatura dice que hay células parecidas al odontoblasto y una mezcla dentro de esta pulpa. Promover el cierre radicular y aumentar las dimensiones de las paredes laterales radiculares. Recordémonos que este es uno de los principales diferencias de la maturogénesis en cuanto a la apexificación o a la apexogénesis. Porque nosotros queremos aumentar el grosor de las paredes laterales. Esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de fractura y por ende darle un pronóstico de mejor valía a estos tipos de dientes jóvenes. Y el tiempo de alcance de estos objetivos, pues es más o menos 2 años. Acordémonos de que ya dijimos que de 2 a 3 años después de la erupción se va al cierre apical. Entonces, nosotros tenemos que proveer las condiciones necesarias para ello, pero también los resultados tenemos que esperar. En Colombia, me imagino que es muy parecido que acá. Una de las grandes desventajas que tenemos es el hecho de que el paciente se nos pierda. Y se nos pierde y no podemos hacer controles a largo plazo si no es por a veces situaciones muy causales de la vida que nos encontramos a estos pacientes. Pero se da el fenómeno, por lo menos acá en El Salvador, y creo que platicando con colegas alrededor de Latinoamérica, es muy parecida la situación. Es la cultura del ya no me dolió y entonces los padres ya no llevan a su hijo a los controles. Se pierde este control y muchas veces se logra al mes, al año, pero muy difícilmente podemos lograr controles a 5 o 10 años. Y es por esto, porque desgraciadamente en nuestra cultura no está el hecho de controlar un diente que fue sometido a un tratamiento. Creemos de que todo está bien porque no duele. Y entonces si el niño no se queja, pues si el niño no ha cambiado de color la pieza, pues todo está bien. Y desgraciadamente nos buscan solo cuando hay algún tipo de problema. Pero aún así, pues tratamos de hacer los controles lo más que podamos. ¿Cuál va a ser el procedimiento en dientes vitales? Bueno, en dientes vitales no me voy a detener mucho, pero vamos a recordar un poco. Este es un casito de un diente vital. Primero hacemos la eliminación de la caries, la infección con hipoclorito de sodio al 525. En ese momento se hizo con hipoclorito de sodio al 525. Este es un caso del 2008, 2009. Ahora ha cambiado un poco la situación. Cuando se da la exposición pulpar, pues hacemos la colocación de un MTA y una obturación coronaria, que puede ser un ionómero de vidrio. Y luego de la colocación del MTA, pues, y su respectiva restauración, empezamos los controles. Y ahí vemos cómo a los 6 meses y a los 11 meses tenemos este tipo de cierre apical. Esto, como le digo, en dientes vitales, pero no me voy a detener mucho en lo que es dientes vitales, sino que nos interesa más que todo los dientes no vitales.
Estos son otras radiografías de ejemplos con dientes vitales, como podemos tener una radiografía inicial y pueden ver, si ven mi puntero, este grosor de paredes, y a los 6 meses ya vemos un cambio en estas paredes, a los 9 meses mucho mayor, a los 14 meses tenemos esto, y a los 25 meses tenemos casi la formación radicular. Es mucho más rápido en dientes vitales, es mucho, digámoslo así, es mucho más predecible. Por lo que nos interesa ahora es dientes no vitales. Estos otros ejemplos, estos no son casos míos, son casos del artículo del doctor Juan. Vemos ejemplos a los 3 meses del control y a los 6 meses y a los 8 años, cómo se da el completo cierre radicular. Ahora bien, los intereses en los dientes necróticos. Los dientes necróticos, ¿y qué podemos hacer con ellos? Bueno, en el 2008, este es tal vez uno de los primeros artículos que aparecen en la bibliografía y se titula El tesoro escondido en la papila apical. El rol potencial de la pulpa y la regeneración de la dentina y lo que es la ingeniería bioradicular. Este es por el doctor George Juan. Él ha sacado 2, 3 artículos más acerca de eso. Yo tuve la oportunidad de empezar a leer un poco de esto y de asistir a una de sus conferencias, y por eso fue la inquietud de poderme leer más y profundizar acerca de este tema. El objetivo será proveer las condiciones necesarias para que las células puedan actuar. Eso definitivamente nosotros como campo endodoncista es nuestro objetivo, proveer las condiciones necesarias, eliminar. No es una pócima mágica para los que se recuerdan de Asterix y los Godofredos, pero sí tiene un poquito de ciencia y un poquito de fe también este tipo de tratamientos. Vamos a hablar un poco de células madre. Tenemos que recordar un poco esto. Células madre hay de 4 tipos. Las embrionarias tempranas, que se dan en el momento de la concepción y hasta las 2 semanas después. Luego están las células de blastocito, que son aproximadamente la segunda o tercera semana después de la concepción. Luego están las del feto y luego están las del cordón umbilical. Nosotros ocupamos las células adultas por ética, y las células adultas son las células aquellas postparto, o sea, todas aquellas que se pueden recolectar postparto. Las otras, las células embrionarias tempranas, blastocitos y feto, pues obviamente por cuestiones de bioética no ocupamos este tipo de células. Dentro de las células madres que podemos encontrar en el órgano dental, también tenemos de diferentes tipos y depende de su localización. Tenemos células madre de la pulpa dental, propiamente dicha. Tenemos células del diente deciduo exfoliado, que es una gran, pero gran fuente de células madre. Tenemos células madre de la papila dental, que son las que nos interesan. Y tenemos células madre del ligamento periodontal. Por su localización, pues las tenemos en este esquema, y por su localización ahí tenemos otros tipos de células también, como las células gingivales, fibroblásticas, las células de la papila, las células del ligamento periodontal, y dependiendo de su localización del dente deciduo y demás. La que nos interesa pues es esta de en medio, que es las células provenientes de la papila apical. Ok, entonces, teniendo estas células madre, tenemos uno de los 3 componentes principales en la ingeniería tisular. En la ingeniería tisular necesitamos una fuente celular. Esta fuente celular nos la va a dar las células madre que ya tenemos en la papila dental. Una señalización celular, que significa que le vamos a dar señales a estas células para que puedan actuar, porque están presentes ahí, pero están esperando nuestra señal para poder actuar. Y un andamio físico. ¿Qué significa un andamio físico? Bueno, el andamio físico significa es proveerles una estructura donde estas células puedan llegar y alojarse y poder empezar a hacer su trabajo. Y este andamio físico lo podemos encontrar en nuestra sangre, en nuestra plasma, y por ello tenemos que fomentar la aparición de un coágulo. Y este coágulo es el que nos va a llevar al andamio. Tenemos que tener un cambio en los paradigmas y nuevos materiales. Bueno, muchas veces o antes
En la endodoncia de antes se realizaba este tipo de procedimientos con el uso de hidróxido de calcio. Se ocupaba hipoclorito de sodio, alcohol y se realizaba en múltiples citas. Los conceptos ya modernos implican la utilización de EDTA, del ácido de amino tetracético, de una pasta antibiótica, de materiales modernos como lo es el MTA, el biodentin y los biocerámicos, y realizarlos en el menor tiempo posible, a veces en una sola cita. Entonces, vamos a hablar un poco de la pasta antibiótica. El EDTA pues, es el ácido tetracético, pues no voy a detenerme mucho, creo que es muy conocido por todos. La pasta antibiótica que vamos a ocupar o que se ocupaba antes es la combinación de lo que es el metronidazol, la aminociclina y la ciprofloxacina. Estos son de venta, por lo menos acá en el país, son de venta libre. Tienen una desventaja, es la aminociclina y su color. Su color es amarillo y pigmentaba el diente. ¿Cómo se hacía? Bueno, se trituraban a llegar a polvo las tabletas en que vienen y se mezclaba con una solución acuosa. Esta solución acuosa estéril podría ser desde alguna literatura decía desde agua, solución salina, agua destilada estéril. Otros la promueven con el uso de un corticosteroide como es la dexametasona, que se puede encontrar en gotas oftálmicas. Dependiendo de la literatura, así vemos diferentes corrientes de mezcla de esta pasta antibiótica. Como les decía, la gran desventaja es la pigmentación del diente. Se da una pigmentación amarilla debido a estas tabletas y entonces es un efecto no deseado en nuestro paciente. Luego empieza el doctor Juan a intentar otro tipo de pasta y nos lleva al uso de lo que estamos haciendo en este momento, que son la amoxicilina con el ácido clavulánico. Esta presentación que nosotros la conseguimos acá en el país, que es una presentación que ya viene en polvo, es de vía oral y entonces ya nos facilita el poder mezclar, ya no tenemos que triturar las tabletas, sino que viene en polvo y se mezcla con una solución acuosa. Y esto pues ya provee las ventajas de que es de color blanco y no nos da problemas de coloración del diente y teniendo buenos resultados con él. Luego vamos a hablar un poco de biodentin y los elementos biocerámicos. Los ocupamos siempre, podemos ocupar MTA, podemos ocupar biodentin con muy buenos resultados. Yo no sé, yo estuve en Colombia en un congreso hace unos 2 años, no, 3 años ya, y por lo menos en aquel momento me decían que los biocerámicos todavía no tenían el permiso del INVIMA y que todavía no los podían usar. No sé si a la fecha ya tienen el registro de INVIMA para el biodentin y los biocerámicos y ya los han podido experimentar. Ocupamos el biodentin principalmente por su consistencia, ya que tiene una consistencia muy parecida a un ionómero de vidrio y es fácilmente manejable. Si no lo conocen, pues viene en este tipo de cápsulas. Estas cápsulas son monodosis, viene un líquido con ella y lo que se hace es abrir la cápsula y con estos tipos de espátula, pues un poco remover el polvo que puede estar pegado a las paredes de la cápsula. Se coloca el líquido y se lleva a un amalgamador. Este amalgamador, pues lo activamos por unos 30 segundos, 40 segundos, dependiendo de la potencia del amalgamador. El fabricante a veces nos dice 30 segundos, pero en la experiencia a veces necesita 40 o hasta 45 segundos para que se mezcle bien una mezcla homogénea. Y luego de esto, pues se abre la cápsula y ya viene listo para usarse, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de ocuparlo, el biodentin. Desgraciadamente, pues también no es tan radioopaco, pero sí lo podemos distinguir en una radiografía. Ok, entonces traigo a colación este artículo que es acerca de dientes inmaduros con periodontitis perirradicular o con absceso llevados por una pexogénesis, un cambio de paradigma. Este artículo, pues en el abstract que lo he subrayado, que dice que se usaron 4 casos desarrollando lo que es periodontitis apical y abscesos, y lo que hicieron fue
sin instrumentación. Se regó con cloruro de sodio al 2.5%. Y luego se observaron, dice ahí, las observaciones clínicas, pues, soportan un cambio de paradigma para llevar un manejo más conservativo en proveer lo que es el ambiente necesario para la regeneración tisular. Les recuerdo, ¿cómo se llama? Sin instrumental, sino con un manejo un poquito más conservador. Luego les traigo a colación este artículo del doctor Ken Hargreaves. Es un editorial que habla sobre el potencial regenerativo de lo que es el diente permanente joven y qué nos depara el futuro. Esto es del 2008, o sea que el futuro ya lo estamos viviendo. Y este dice que durante los últimos 10 a 15 años han habido un incremento sustancial en lo que es las herramientas clínicas, llámese materiales, instrumentos, indicación, y el conocimiento acerca de trauma y de ingeniería tisular, en los campos de ingeniería tisular, que pueden aplicarse a lo que es la regeneración del complejo dentinopulpar. Además de esto, en casos recientes indican que la terapia endodóntica basada en la biología puede resultar en lo que es un desarrollo radicular continuo, incrementando las paredes dentinales y cerrando el ápice cuando se tratan casos de dientes permanentes inmaduros necróticos. Como les dije, el futuro ya está acá y tenemos que aprovechar este tipo de conocimientos. Estos son fotografías también del artículo del doctor Li Hui Chu, y vemos como un diente con una fístula, rastreamos la fístula, una fistulografía con una aguda percha, vemos el ápice totalmente abierto. A explicar más adelante, pues tenemos los controles a 35 meses y cómo se puede llegar de esto, paredes muy delgadas, ápice abierto, a paredes mucho más gruesas y el ápice casi completamente cerrado, si no es que cerrado. Otras fotografías del mismo artículo. ¿No se oye? Interferencia. Ok. Hola, hola. Acá me están diciendo que se escucha con interferencia. ¿Cómo lo están escuchando ustedes? ¿Ya mejoró? Ok. Sigo entonces. Doctor, una sugerencia. ¿Puede apagar su cámara para mejorar un poquito la transmisión de la diapositiva? Gracias. Carlos, ¿se alcanzó a escuchar lo que dije o no? En la última diapositiva se quedó, la anterior. Anterior. Ok, vuelvo y repito. ¿Sí? Estas son fotografías del artículo de Schweb, donde vemos el ápice inmaduro y con estas paredes muy delgadas y con todos los 35 meses con las paredes más de mayor tamaño y con el casi cierre apical. Otras mismas imágenes del mismo artículo en el que vemos una situación inicial, ápice abierto, paredes delgadas y luego a los 7 meses, como podemos ver, paredes mucho más gruesas, ¿verdad? Otros ejemplos, situación inicial, pérdida ósea, paredes delgadas y abierto, y a los 24 meses como vemos una formación radicular mucho más madura. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, primero anestesia. Se colocará anestesia, de preferencia sin vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque queremos que esté lo más posible, no necesitamos larga duración del anestésico, no necesitamos que se dé una constricción de los vasos, vamos a hacer sangrar este
este diente, así que no necesitamos. Muchos artículos dicen que el vasoconstrictor puede afectarnos un poco. Luego de eso lo ocupamos con aislamiento absoluto. Luego del aislamiento absoluto se puede hacer una desinfección del diente. Esto lo podemos hacer con un peróxido de hidrógeno, incluso con hipoclorito. Luego se da la remoción de caries y la apertura cameral. Esto lo podemos hacer con una fresa redonda, estéril, con una cucharilla de mucho filo, con un corte agresivo, también estéril, y podemos irrigar con hipoclorito de sodio. Hacemos o establecemos la longitud de trabajo, y luego de establecer la longitud de trabajo, pues colocamos el antibiótico en sus diferentes, ya sea la pasta y triple antibiótico o la amoxicilina con ácido clavulánico. Y luego de esto, pues colocamos una restauración, un ionómero de vidrio. Se prefiere un ionómero de vidrio por sus características, por su adhesión, y no un cemento de tipo temporal, como lo es el Cavit o el Coltosol, ya que puede ser desalojado más fácilmente. Esto lo hacemos, ya sea que lo hacemos en una sola cita o en una segunda cita, pues realizamos los pasos del 1 al 4, como ya dijimos, la anestesia, el aislamiento, la desinfección y la apertura o el retiro del ionómero de vidrio o la restauración que hayamos dejado de manera temporal. Luego se da la irrigación con DHA, la remoción de la pasta antibiótica, la activación del EDTA lo podemos hacer ya sea con ultrasonido o con aparatos sónicos. En particular yo ocupo el endoactivador. Esto me sirve no solo para la irrigación, sino que para remover esta pasta antibiótica. Y con lima, sobrepasar de 2 a 3 milímetros la longitud de trabajo para hacer sangrar. Una vez que hacemos sangrar profusamente ese diente, controlamos el sangramiento y después de controlar el sangramiento, pues colocamos el MTA o el Biodentin sobre este coágulo. ¿Cómo podemos saber que este coágulo ya está listo para recibir el MTA? Bueno, primero por su coloración. Tenemos una coloración un poquito menos brillosa y también podemos tocarlo con la punta de una pinza y vemos que tiene textura, que ya no es líquido, sino que ya se ha formado un coágulo que tiene cierta rigidez, cierta solidez. Luego de colocado el material, el MTA o el Biodentin, cualquiera sea el caso, pues colocamos un ionómero de vidrio y empiezan los controles. Preferimos un ionómero de vidrio por el hecho de no tener que lavar, colocar ácido adhesivo y demás, sino que, pues, más que todos los ionómeros que son de fotocurado. Hacemos control de la oclusión. Es importante controlar la oclusión del paciente. Acordémonos de que estamos trabajando en pacientes jóvenes que están anestesiados, que están aislados y muchas veces un paciente de 6, 7, 8 años no nos puede dar una información clara acerca de cómo está mordiendo. Entonces, tiene que haber este tipo de control de la oclusión para asegurarnos de que este ionómero de vidrio o nuestra restauración coronal no vaya a ser fracturada por el mismo paciente. O no tengamos un dolor de características que le duele al masticar al paciente por el mismo hecho de estar inflamado el ligamento periodontal. Iniciamos nuestros controles. Los controles son clínicos y radiográficos. El primer control yo por lo menos lo dejo a las 2 semanas. Lo que me interesa en esas 2 semanas no es tanto el control radiográfico, sino que me interesa que esas 2 semanas ver cómo está mi restauración coronal, si no ha sufrido algún tipo de fisura o filtración que me pueda comprometer a largo plazo mi tratamiento. Entonces es importante hacer un control clínico de esta restauración por lo menos a las 2 semanas. ¿Por qué a las 2 semanas? Porque ya le hemos dado tiempo suficiente al paciente para que pueda masticar, que pueda morder, que pueda acostumbrarse a esta restauración. Chequeamos otra vez oclusión para poder saber que esta restauración está cómoda para nuestro paciente. Y luego de eso, pues, después de ese control a las 2 semanas, pues sí ya los controles serán más de índole radiográfico que clínico.
Y los controles radiográficos pueden ser al mes, de esas dos semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, 9 meses y demás, hasta donde nos permita pues, el paciente y teniendo el compromiso de los padres de que puedan llevar a este paciente a los controles. Entonces, dicho esto, y el protocolo resumido que utilizo, pues vamos a ver un poco de casos clínicos. Y estos casos clínicos han sido a través de años. Hay muchos he ocupado MTA, en otros han ocupado biodenting, en otros he ocupado otro tipo de materiales, dependiendo del tiempo en que se realizaron, pues así también fueron los materiales que se fueron ocupando. Vamos a ver. Entonces, tenemos, por ejemplo, Daniel, tiene 10 años. La primera vez que visitó fue el 2 de mayo del 2012. Ya estamos hablando de casi 8 años, más de 8 años. Y esta es la situación inicial de Daniel. Vemos en la corona, pues, una caries extensa. Ya hay retracción de lo que es la pulpa cameral. Una radiografía de aleta para ejemplificarnos más. Vemos la extensión cariosa y vemos cómo la pulpa cameral ha retrocedido completamente. Entonces, bueno, se hizo la exposición pulpar como ya era predecible y se colocó MTA dentro de la cámara. Ahí vemos cómo el MTA fluyó dentro de la cámara pulpar. Esas son las radiografías post-tratamiento. Vemos en ese momento pues un poco de ensanchamiento del ligamento periodontal y demás. Y tenía en ese momento sintomatología. Luego el control a los 6 meses. Vemos como ya el ligamento periodontal está menos ensanchado, no hay sintomatología. Ahí está el control a los 6 meses. Y lo más importante es que el diente está en boca, la restauración está funcionando y no hay sintomatología. Aquí no vemos un cierre apical propiamente dicho porque no era tanto el caso, sino el hecho de mantener este diente y no tenerle que hacer un tratamiento de conductos convencional. Luego, José Manuel, aquí vemos sí, un diente con un ápice abierto. Vemos acá el ápice abierto, paredes un poco de buen grosor, pero siempre sin el cierre apical, producto de un trauma. Ya el paciente tiene 14 años, pero no tenía el cierre apical. Se le hizo el tratamiento, a los 6 meses regresa de esta manera. Este diente no lo traté yo, pero regresó con esto. Y el control a los 6 meses, pues tenemos este tipo de cierre apical y a los 12 meses al año ya tenemos un mejor cierre apical. Desgraciadamente, José Manuel pues es hijo de un matrimonio divorciado, que la madre vive en el país y el padre vive en otro país. Y cuando se lo llevó el padre, pues es cuando ya perdimos el control. Y luego de eso, una cosa particular es que a los 6 meses me llegó con esto en el lateral y a los 2 meses se lo habían retirado. En Costa Rica se lo habían retirado y me imagino que estaban intentando hacer este tratamiento. Esa información sí se la debo porque, como les digo, José Manuel ya no vive en el país y le perdimos la pista. Aquí tenemos lo que es el antes y el después. Vemos las paredes y el ápice abierto. Y aquí vemos ya el ápice casi cerrado al año de control. Adriel, lo mismo. Se tomó una especie de conductometría pasada. A los 6 meses pasa de esto a esto. Y luego a los 24 meses ya esto. Alexa, 9 años. Esta es la situación inicial. Ápice abierto. A los 12 meses vemos cómo hay un control del ápice. Y es el último control que pudimos hacer a Alexa. Belinda, de 8 años. Esta es la situación inicial.
ápices también abiertos, paredes delgadas. Se le colocó también lo mismo en cámara y llevarse el MTA. Este es el control al mes, control a los 3 meses. Como vemos, un poquito de cierre apical. Leonel, 8 años, este es diferente. Leonel llega con esta situación inicial. Se habían preocupado por ponerle una banda de ortodoncia, le iban a poner tratamiento de ortodoncia y creo que no le habían tomado radiografía de cómo estaba este diente. Totalmente necrótico. Y bueno, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo la apertura y luego se colocó Metapex. Metapex es de la casa MetaBiomed, es un compuesto que ya viene preparado a base de hidróxido de calcio y iodoformo, que le da la característica de radiopacidad, para controlar un poquito lo que es la carga bacteriana que se encontraba en ese lugar. Al año vemos, no se le quitó la banda de ortodoncia, no se le continuó el tratamiento de ortodoncia por la persona que le iba a hacer el tratamiento de ortodoncia y se prefirió dejar la banda porque nos iba a ayudar un poco a la restauración coronal, a proveerle mejor soporte. De Leonel tengo control hasta el año porque empezó a padecer de púrpura trombocitopénica y entonces tuvo problemas de salud y lo controlamos al año. Lo que está dentro del año sigue siendo el Metapex, un poco reabsorbido, pero sigue siendo el Metapex y vemos cómo la lesión ha casi disminuido en gran medida, ¿verdad? Siempre se le hizo el recambio. Este es el control a los 2 años. Control a los 3 años. Vemos cómo casi que ha desaparecido la formación del tejido parecido a hueso, ¿verdad? Como ya nos dijo el doctor López ayer, no es un hueso propiamente dicho, sino que hay diferentes componentes que es un tejido parecido. Esto es a los 3 años. El control a los 4 años de Lionel. Ya se le había retirado la banda, esperando que la pieza vecina pudiera erupcionar y después otra vez volver a colocarle la banda. Se le hizo el recambio y ya esto que está adentro ya no es Metapex, sino que ya es una pasta antibiótica. Perdón, sí, ya era MTA acá. Y vemos cómo ha resuelto. Y esto es de 4 años, control de 4 años frente a la radiografía inicial. Como les digo, los controles que tengo casi son al año de Leonel, por su problema de púrpura trombocitopénica. No tengo más controles de Leonel después de los 4 años, porque desgraciadamente después de esta radiografía de control de los 4 años, a los 3 meses de verlo yo, Leonel murió de púrpura trombocitopénica. Desgraciadamente murió a la edad de, quiero ver, cuando llegó conmigo, tenía 8 años, más 4, sí, murió a la edad de 12 años. Ya no pudimos hacer más controles. Tenemos otros casos. Por ejemplo, esta es una chica de 11 años. En este sí se tuvo que hacer el tratamiento de conductos convencional y en este, con el ápice que está completamente abierto, pues iniciamos el protocolo antes mencionado y ese es el control de lo que tenemos a los 6 meses. Francisco, a los 12 años, pues este es el control que tenemos a los 12 meses, lo mismo, ápices abiertos, un poquito más gruesas las paredes y a los 36 meses pues tenemos ese control. A los 42 meses, como vemos el dramático cambio de las paredes de ese diente. Carlos Elías, 8 años. Tenemos esta situación inicial. A los 24 meses pasamos de esto a esto. Se mejoró pues el tratamiento que ya venía con el tratamiento del diente vecino.
Rodrigo, 12 años. Situación inicial, siempre lápices abiertos, mismo protocolo. El control de los 12 meses. Pasamos de esto a estas paredes mucho más gruesas. Dana Valeria, 9 años, destrucción coronal. Vemos como muy difícil el acceso, ya que tenemos el nivel de la encía, la destrucción cariosa llegaba subgingival. Esto es el control a los 5 meses. Se colocó con MTA. Esto es el control a los 5 meses. Álvaro, lo mismo, 9 años. Lápices abiertos, control al año, paredes mucho más gruesas, sin sintomatología, que es uno de los objetivos que queremos. Este es otro paciente, José Dan, 9 años. Gran destrucción cariosa también, ápices abiertos. Ápices abiertos. Este es otro toma. Este es inmediatamente post tratamiento. Aquí tenemos el control a los 6 meses. Control al año. Y control a los 2 años. Vemos buena formación de tejido y sin sintomatología y preservando el diente en boca. Otra chica, Nora, 9 años, diente vital. Este no es necrótico, diente vital. Se procede a hacer el procedimiento de remoción de la caries. O sea, se da una exposición pulpar y se coloca en ese momento pues hidróxido de calcio. Esta es la radiografía post-tratamiento. Desgraciadamente ella nos visita al mes y al mes con dolor. Esta es la fotografía clínica, vemos la restauración coronal. Al mes nos visita con dolor y problemas de inflamación. Entonces se decide pues remover el hidróxido, llegar más profundamente, se le hicieron pruebas, ya era un diente necrótico, se inició el protocolo siempre y colocación del MTA. Esta es la situación inicial y luego a los 3 meses vemos como la formación radicular. Muchas veces un diente vital pues no nos funciona el tratamiento y nos regresa el paciente y pues tenemos que tener otra opción de tratamiento, como fue el caso del anterior, el de Nora, en que sí tuvimos que recurrir a ya una apertura cameral y colocar el MTA más profundamente. Pamela, 12 años. Esta es la situación después del tratamiento. Ápices y paredes delgadas. El control a los 6 meses. Daniela, otro caso, 9 años, totalmente necrótico, con una lesión radiolúcida. Se le coloca pasta triple antibiótica. Y luego, estos son los controles, perdón, después se remueve la pasta, esta es la remoción de la pasta triple antibiótica. Se coloca NTA, incluso el NTA pues fluyó más de lo que debería fluir. Estos son los controles a los 3 meses. Como ustedes pueden ver, el material ya no se encuentra en el ápice. A los 3 meses, para absorbido. A los 5 meses son los controles que tengo ya sin sintomatología, la lesión radiolúcida pues ha cambiado a los 5 meses. Como ustedes pueden ver también, Daniela llegó con esta destrucción. Tenía esta pobre pared distal. Se le colocó un ionómero de vidrio. Esta es post-tratamiento, pero esta pared pues se preveía que no iba a aguantar y en realidad no aguantó. Por eso es que le digo que es importante los controles a corto plazo para poder ver cómo está la restauración coronal. Llega con esta filtración y como ustedes pueden ver, el nivel de la encía es muy difícil poder una restauración coronal. Entonces nos apoyamos de una banda de ortodoncia sin tubo. Funciona muy bien este tipo de pacientes, ya que se puede introducir en encía y es muy fácil para el paciente mantener su higiene. Y nos valemos de esa para poder ver una restauración coronal más aceptable y que nos pueda perdurar con el tiempo.
Esto es a los 3 meses y luego el control a los 5 meses. Mateo sufrió un trauma en el colegio, tiene 7 años, tuvo una fractura de su lateral, llega sangrante, bueno, se le colocó, se hizo el mismo protocolo, ápices abiertos, como ustedes pueden ver, y el control a los 8 meses, el NTA colocado dentro de conducto, tercio medio, y vemos cómo, desgraciadamente, el canino que viene erupcionando, pues no nos deja ver, pero sí se alcanza a ver unas paredes mucho más gruesas a los 8 meses. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que les tenía para hoy. Como les digo, tengo la fortuna de tratar este tipo de casos y la gran mayoría, en un buen porcentaje, pues reaccionan de una manera favorable. También, como les digo, tenemos las limitantes del control a largo plazo, porque los pacientes no regresan a los controles. Y por eso, pues, muchas veces quisiéramos controlarlos a mayor plazo, pero la misma cultura no nos permite, ¿verdad? Aquí están mis contactos, cualquier duda, pregunta o cualquier artículo de los que hablé, pues, con mucho gusto pueden comunicarse conmigo y yo les mando la referencia bibliográfica de los artículos que están acá. Entonces, ¿tendrán alguna pregunta, duda? Buenos días, doctor. Buenos días. Le habla Diana Minero. Hola, sí, sí. Yo tengo una consulta. En el caso de las piezas multirradiculares, ¿el sangramiento lo provoca en todos los conductos o solo donde se presenta la lesión? Lo que le dice a su amiga, el cuadrito. ¿Usted sí vio que hicimos eso? No. En todas las raíces. La primera fase. Entonces, empieza con la lima 50. Ya me diste cuánto mide tu diente. ¿Listo? ¿Sí me viste eso? Entonces, Gracias. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Doctor, buenos días. Buenos días. Muy buena la conferencia. Es un tema pues que está en boga digamos, en la última década y pues la verdad los casos que mostró nos muestran pues hay éxito en la terapéutica. No escuché o no sé si no puse atención un poquito en esa parte, que acerca del uso de la pasta, si es en la actualidad, que eso hay un poco de controversia, si es vía antibiótica, preantibiótica, ¿cuál sería en este momento actual su recomendación en cuanto a ese punto? Si 2 antibióticos, 3 antibióticos. Ok, la literatura antigua nos decía que era una pasta triple antibiótica. Triple antibiótica. En otras escuelas, no sé si han escuchado también el uso del Leathermix. También hay literatura que apoya el uso de Leathermix en este tipo de casos. Creo que lo que tenemos que pensar es cuál es el objetivo del antibiótico. El antibiótico en este caso, pues lo que queremos o la función que realiza es la de desinfección, digámoslo así, del conducto radicular. Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces, si ese objetivo lo podemos lograr con una pasta a base de 3 antibióticos o 2 antibióticos, pues creo que después de ello tenemos que analizar los efectos secundarios. El doctor George Juan, que es tal vez uno de los pioneros en este tipo de terapia
tisular en dientes jóvenes, sus primeros artículos son con una pasta triple antibiótica. Pero luego, 4 años después, si no me equivoco, 4 o 5 años después, en la publicación ya del 2012, ya nos dice que es una pasta biantibiótica o bueno, o más bien la amoxicilina con el ácido clavulánico. En este caso sería monoantibiótica porque el ácido clavulánico no es un antibiótico, sino que es un inhibidor lo que va a ayudar es a que la amoxicilina actúe de mejor forma en las penicilinasas. Entonces, los objetivos se cumplen y si mientras los objetivos se cumplan, en este momento se está ocupando mucho más el uso de la amoxicilina con el ácido clavulánico, que no nos da los efectos indeseables de la coloración, la pigmentación del diente. En particular, yo ya me he pasado a la amoxicilina con el ácido clavulánico en forma de polvo y no he encontrado diferencias, por lo menos clínicas, en mi poco experiencia, pero no he encontrado diferencias clínicas que ni en cuanto a tiempo ni resultados en cuanto al uso de la triantibiótica con ahora la amoxicilina con el ácido clavulánico. Gracias, doctor. No sé si habrá alguna otra inquietud, duda o pregunta. Pues si no, pues entonces muchas gracias por su atención. Me despido y ahí están mis contactos. Estamos a la orden. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Buen día para todos. Buen día. Muchas gracias, doctor Luis. Hasta luego.